Muy buenas y bienvenidos a Survival en Kimono. Y bueno, estamos aquí en el episodio número 19 o 20. La verdad es que... No, este ya es el 20. Ahora sí que lo sé, ¿vale? Porque es que la última vez me pasó que me equivoqué y dije que estábamos en el 20 y evidentemente, pues, no era el 20. Entonces, bueno, esta vez sí que estamos en el episodio número 20. No pensé que voy a hacer nada especial porque la verdad es que no tenía pensado hacer nada especial. Simplemente mi objetivo de hoy es seguir avanzando con la casa, ¿vale? Que como veis, pues ya está cobrando bastante más forma. Así que vamos a comenzar pillando aquí, pues todo este farmeito, ¿no? Yo creo que va siendo ya un poco de hora de poner esto más en orden. Y sé lo que estaréis pensando que, bueno, que igual me he rapado o algo por el estilo, aunque creo que se me ve un poco de pelo. Y no, simplemente, bueno, es uno de esos días en los cuales he tenido que grabar de última hora, ¿vale? ¿Y qué significa tener que grabar de última hora? Pues que grabo por la mañana el mismo sábado que subo el vídeo. Y eso significa, pues, que básicamente no tengo especialmente ganas de prepararme y todas estas cosas para únicamente grabar un ratito, ¿no? Entonces, pues, significa eso, que me he puesto la gorra de Luigi que tengo por aquí. Vaya, pues tenía ya una azada, vaya por Dios. Básicamente con el objetivo de que nuestro pelo, pues, no se vea tan alocado, ¿no? Porque últimamente me estoy dejando el pelo bastante largo, también me estoy dando la barba, como podéis ver. Así que, pues, hoy vamos a grabar así, con la gorra de Luigi. Pero bueno, vamos a coger, vamos a hacer todo el tema de cultivos y tal, vamos a coger maderita, vamos a continuar la casa. ¿Y de qué va a tratar el vídeo de hoy? Bien, pues el vídeo de hoy quiero que sea un vídeo un poco más, ¿cómo decirlo?, meticuloso, ¿vale? Porque el tema cultural, como sabéis, a mí me interesa mucho. Y quiero hablar de un poco las partes de la historia japonesas que son difíciles de tratar para los japoneses, ¿vale? Y esto es algo que quiero explicar bien porque yo entiendo que muchas personas a lo mejor conoceréis un poco cómo funciona el rollo, porque a lo mejor alguien os lo ha contado, pero si no lo has vivido en persona es difícil comprenderlo, ¿vale? Y no me voy a centrar, y lo quiero decir ya, no voy a hablar por así decirlo, de cosas concretas, ¿no? De decir, bueno, pues la guerra es así, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Vamos a siendo concreto en este para empezar, pero luego ya digo que no lo voy a hacer. O ellos os dicen que esto es así de esta manera. No, tampoco va así, ¿vale? Sino que lo que voy a hacer es centrarme un poco más en la mentalidad a la hora de afrontar temas que para ellos son incómodos a nivel histórico especialmente y a nivel cultural, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces son cosas profundas que no nos planteamos, que simplemente las tenemos dentro de nosotros porque nos hemos criado de esta manera y pues simplemente no lo has pensado. Y esto creo que le pasa a todo el mundo de todas las culturas y de todos los países, ¿vale? No penséis que esto es solo cosa de los japoneses, pero voy a hablar del caso en específico de los japoneses. Dicho esto, vamos a introducir un poco, pues eso, cómo quiero explicar esto para que se entienda de la mejor manera posible, ¿vale? De primera voy a quitar todos estos cultivos porque quiero organizar de una vez por todas bien qué va a ser trigo y qué va a ser patatas, porque son los cultivos más importantes y no puede ser que las zanahorias estén súper bien organizaditas cuando es un cultivo secundario, y esto no. Así que, bueno, vamos a ir con ello. En fin, vamos a ver. Japón tiene una imagen muy concreta, ¿vale? Que todo el mundo conocemos, ¿vale? Un país que respeta la tradición, ¿no? Ellos se dan a conocer de esta manera, ¿no? Un país, pues eso, con una tradición muy arraigada, ¿no? Como muchas personas tendremos puestos en nuestra mente, Japón es un país, pues eso, tradicional, con un montón de cosas súper curiosas, con templos, rituales, fiestas, festivales y bueno, todo eso, ¿no? Que todo el mundo conocemos, ¿no? Ya sea porque nos gusta el anime, ya sea porque nos interesa la cultura japonesa y lo vamos investigando. Bien. Pero al mismo tiempo también Japón es un país que elige cuidadosamente qué partes de su pasado, ¿vale? No voy a hablar de su imagen porque la imagen tenéis un vídeo creo que se llama Japón no es como el anime, que os va a interesar mucho si no lo habéis visto en el canal. Pero vamos a hablar un poco del pasado, ¿vale? Se elige un poco qué partes del pasado son más interesantes a nivel político, ¿vale? En este aspecto político, de relaciones exteriores, cultural también. Bueno, básicamente esto es un término que se denomina soft power, ¿vale? El soft power es el poder blando que tiene un país, ¿vale? Y el poder blando es básicamente la forma en la que un país, a través de un aspecto que no sea el militar, gana influencia sobre otros países, ¿vale? Influye sobre otros países, ¿vale? En el caso de Japón, como
tras la Segunda Guerra Mundial, sabéis que no puede tener ejército legalmente, ¿vale? Aunque tiene una fuerza de autodefensa, que poco a poco se ha ido regulando eso y se va convirtiendo cada vez más y más en un ejército. Como tal, Japón no puede tener ejército legalmente. Entonces, la forma que tiene Japón de influir en el mundo es a través de su cultura principalmente, ¿vale? Y esto es lo que se denomina soft power, es decir, el poder que tiene Japón para influir con otros países no es las bombas que tenga, o los soldados que tenga, o la tecnología militar que tenga, o la política que tenga, sino que es, en este caso, la fuerza que tenga su cultura de cara a influir en otros países, ¿vale? Entonces, esto no es una crítica tampoco destructiva, ¿vale? Para decir, pues tenéis que tener cuidado porque Japón realmente es malo. No, evidentemente no estoy diciendo esto, ¿vale? Simplemente esto es una herramienta que usan todos los países del mundo, ¿vale? No os penséis que esto es solo cosa de Japón, ni muchísimo menos. En España, por ejemplo, toda la cultura del flamenco, por ejemplo, pues sería parte de nuestro soft power porque es una forma que tenemos de influir en el resto de países del mundo, ¿no? Porque el flamenco es un atractivo cultural y turístico que a muchas personas de muchos países les interesa. Vale. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la historia que nosotros nos llega de Japón ocurre que nunca es, pues, casualidad, ¿vale? Es siempre una parte de una selección, ¿vale? Esto es importante también, como he dicho bien, esto le pasa a todos los países del mundo, ¿vale? No penséis que es cosa únicamente de Japón, ni muchísimo menos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Fíjate cómo se han expandido los cultivos de una vez. Esto ya es bestial. No voy a recolectar melón y esas cosas porque como no me interesa especialmente, bueno, esto lo voy a quitar. Por ahora, pues tampoco me importa mucho ahora mismo. Entonces, vamos a hablar de un poquito más concreto del caso Japón para que lo comprendamos de la mejor manera posible. A ver, aquí hay algo que yo pueda tirar. No, pero puedo hacer así. Truquitos, esto no me interesa, así que vamos a recoger aquí todo lo que podamos. Bien, entonces lo que entra en los libros de texto, ¿vale? También para los estudiantes japoneses, en lo que se explica en clase, vamos a ir a dormir, lo que aparece en los museos, lo que se conmemora y lo que no, todo esto no es una casualidad, ¿vale? Recordar no es solo mirar el pasado, sino que también es decidir qué valores se quieren reforzar en el presente. Entonces, Japón tiene una forma muy clara de funcionar en este aspecto, ¿vale? Evitar el conflicto es lo principal, ¿vale? En Japón siempre se intenta evitar que lo que sea algo incómodo, pues sea fuente de conflicto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en lo cotidiano hay cosas muy positivas, pero cuando se aplica a la historia esto puede tener un efecto muy curioso. Entonces, con Japón pasa una cosa muy interesante, que es... ¿Dónde están los...? Aquí, los pollos. Pues eso pasa una cosa muy interesante. Y es que hay temas que no se niegan, pero que tampoco básicamente se desarrollan mucho, ¿vale? No se profundiza, no se insiste, no se problematiza, que es importantísimo, ¿vale? Esto es... hay que entenderlo, ¿vale? Hay que entenderlo. Simplemente se pasa rápido, por así decirlo. Entonces, en Japón, por ejemplo, existe una idea muy fuerte de no incomodar a la otra persona, ¿vale? Que sí, que ya os he dado de comer. Dejadme en paz. Vamos a dar de comer a los cerdos, ¿no? Yo creo. Vamos a tirar aquí este. Vamos a recoger la... Nada. Tampoco me hacen falta muchas zanahorias. Yo creo que con esto ya tengo suficiente. Entonces hay periodos históricos que se explican de manera muy general, muy neutra, casi despersonalizada. Se habla del contexto, de la época, de las circunstancias, pero rara vez se entra, pues eso, en un análisis profundo de las responsabilidades, de las consecuencias, ¿no? Un poco el que hemos aprendido, ¿no? De que esto sucediera en nuestra historia, ¿vale? ¿No hay más cerdos? Bueno, pues mala suerte. Cerdos tendremos poquitos por ahora. Bueno, ya está creciendo bastante esto, ¿eh? Entonces, claro, no es que la gente en Japón no lo sepa. No es ignorancia, sino que es una forma cultural de gestionar la memoria, ¿vale? ¿Tú qué haces aquí dentro? Hago la leche. Esto no lo terminé, ¿no? Vale, pues vamos a dejar cosas y vamos a ir a talar, yo creo. Ya lo organizaré fuera de cámara si no, porque esto de verdad que ya cada vez es más caótico. Ahora lo vamos a dejar así.
Sí, venga. Em, Hay una diferencia muy grande entre el saber y el no querer ponerlo en el centro del discurso. Y en Japón muchas veces se opta por lo segundo. Aquí algo que a mí me parece muy interesante es que no hace falta borrar un hecho histórico para que desaparezca del imaginario colectivo, ¿vale? Basta con no hablar mucho de él, ¿vale? Con mencionarlo de pasada, con no convertirlo en un tema central, pues ese silencio, en ese sentido, también construye un relato en sí mismo, ¿vale? Esto es una cosa súper interesante porque si un tema no aparece en los documentales populares, si no está presente en el turismo, si no se refleja en los productos culturales de consumo masivo, para el público general ese tema simplemente deja de existir o, aunque exista, no forma parte de lo principal que tú piensas cuando se habla de algo, ¿vale? En este caso de un país. Entonces, después acabamos consumiendo un Japón muy concreto, un Japón estético, espiritual, tradicional, ordenado, pero muy poco conflictivo, ¿vale? Un Japón que no tiene muchas sombras. Yo sé que estoy hablando de cosas muy teóricas, ¿vale? Que lo estoy tratando de una manera muy filosófica, pero ahora os voy a poner un ejemplo de caso que lo vais a entender bien, ¿vale? Pero quiero terminar con esta parte porque creo que es la forma de introducirlo correctamente. Es importante que no hay que hablar aquí tampoco de maldad o engaño, ¿vale? Después de momentos históricos muy duros, muchos países optan por reconstruir su identidad, ¿vale? Mirando hacia adelante, ¿vale? No hacia atrás. Intentan buscar una proyección de una imagen muy positiva de país, en este caso pacífico, tecnológico, culturalmente refinado, y para eso remover episodios incómodos, pues evidentemente no ayuda, ¿no? Aceptar plenamente ciertas partes del pasado implicaría abrir debates internos muy complejos, revisar relatos oficiales y asumir incomodidades que no todo el mundo está dispuesto a asumir, sobre todo porque los contextos históricos cambian mucho dependiendo de la época, ¿vale? Así que en lugar de negarlo, pues se suaviza, básicamente. En lugar de confrontar, se diluye. Yo sé que está siendo un poco tal, pero aguantar que ya me queda poco, ¿vale? Y ahora os pongo un ejemplo bueno, para que lo entendamos bien. Entonces, básicamente nosotros, pues, desde fuera hay otro factor importante, que es que nosotros también queremos a ese Japón concreto, ¿vale? O sea, nosotros ya nos hemos acostumbrado y cuando se nos trata de otra manera, este hecho nos incomoda también a nosotros mismos. Porque claro, en cierto modo hemos idealizado una serie de factores y todo lo que no sea parte de esos factores nos cuesta tragarlo, básicamente. Entonces, tampoco las personas de fuera solemos buscar a ese Japón incómodo, ¿vale? El Japón que se exporta es el que mejor encaja con el deseo de las personas. Por eso muchas veces también decimos que esto pues, no me lo habían contado de Japón. Y no porque esté oculto de forma secreta, sino que es que no es parte del relato principal porque no es interesante de cara a la venta exterior, ¿vale? Y ahora vamos a hablar ya de temas y tal. Y aquí quiero tocar un tema y voy a hablar tanto de experiencia personal y creo que esto va a cerrar bien el círculo con todo lo que hemos estado reflexionando ahora mismo de manera tan filosófica que, perdón si ha sido muy, muy tedioso. La Segunda Guerra Mundial. Creo que es importantísimo tratar este tema, ¿vale? En la Segunda Guerra Mundial, y aquí yo sí que quiero ser muy conciso. Japón fue un país que cometió muchos crímenes de guerra, ¿vale? No fue el único, tampoco, muchísimo menos, pero fue un país que hizo muchísimas maldades, especialmente, sobre todo en Asia, ¿vale? En la región de Asia, y ese es un motivo por el cual la política japonesa hoy en día, todavía, está determinada por ese pasado, y las relaciones que tienen con otros países muchas veces vienen determinadas por ese pasado que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque hicieron muchísimas putadas a otros países y no asumieron las consecuencias de la misma manera. Y de esto hay un motivo principal que ya haré un vídeo más reflexivo sobre esto porque es un tema muy peliagudo que hay que tratar con mucho cuidado, porque como hemos dicho, los japoneses les incomoda mucho, ¿vale? Pero creo que es necesario que lo introduzca para que entendamos muy bien cómo funciona la mente, tanto de las personas de fuera como la japonesa. Entonces, claro, es un tema peliagudo, ¿no? Hablar de masacres, hablar de tal. Pero en Japón pasó una cosa, que es que los estadounidenses necesitaban un aliado en la zona para combatir a los comunistas, es decir, la Unión Soviética, Corea del Norte, luego China, ¿no?
porque estaban muy fuertes en la región de Asia y ellos necesitaban un aliado o una base o lo que sea para poder hacer frente a esta gente en la región asiática. Entonces decidieron que Japón, cuando se rindió, en lugar de transformarlo completamente, ¿vale?, en un país totalmente americano, sí que cogieron la Constitución americana y se basaron en ello, y lo que hicieron fue construir un país basándose en la propia identidad japonesa que ya había. Entonces, ¿qué significa esto? Que si bien, evidentemente, Japón, cuando perdió la guerra, dejó de ser el imperio medio fascista, ¿no?, con el emperador con tanto poder, ¿qué tal?, que conquistaba y que era súper militarista y súper agresivo, a ser un país que no podía tener un ejército, que no podía ser agresivo, pero que se mantuviese la figura del emperador, por ejemplo, que había cometido él y su familia un montón de crímenes de guerra, ¿vale? Y en lugar de eso se purgaron pues a las cúpulas militares y a muchas otras personas y se perdonó a la familia imperial. ¿Por qué? Porque de esta manera el pueblo veía una continuidad en base a la figura del emperador, que para ellos es como su padre, por así decirlo, o al menos en aquella época lo era. Entonces para ellos era muy importante mantenerlo, y eso iba a acabar en gran parte con la inestabilidad que ocurre en un país cuando pierden una guerra, ¿no? Porque el país está destruido y porque no se sabe muy bien cuál va a ser el cambio político y se tiene que adaptar una población entera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que evidentemente el tema de la guerra, mientras que en Alemania hoy en día todavía se tiraron, pues eso, 60 años o 50 y pico años divididos en dos países, con todo el rato pagando a países por haber hecho los crímenes que habían cometido y haber perdido la guerra. Todo el rato con un montón de acciones de perdón, no, por lo que hicimos y tal. En Japón todo se suavizó muchísimo más. Y ese es el problema con los otros países, porque en Japón tiene un problema con las relaciones con los países asiáticos, porque no se han arrepentido tanto públicamente, pero tampoco interiormente. ¿Por qué? Porque, como he dicho, en los libros de texto la guerra aparece, sí, pero no aparece como la gran vergüenza de Japón y tal, no, sino que ese tema se toca de una manera muy suavita y la gente no está preparada para enfrentarse a un tema. O por ejemplo, que tú imagínate que tú eres una persona china y vas a un japonés y les dices, pues que tú sepas que tu país masacró el mío, y mi ciudad acabó destruida. Vale, pues el japonés al que le han dicho, la guerra fue tal, pero perdimos y ahora somos el país kawaii, pues evidentemente no va a estar preparado a nivel intelectual para poder hacer frente a ese conflicto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que lo evita. Lo evita. Y es un episodio histórico que, como he dicho, ya se suaviza de por sí, pues imagínate las personas y tal. Y ahora os quiero contar, voy a mirar cuánto tiempo llevo ya grabando, 18 minutos, madre mía. Y es un episodio muy interesante porque a mí me pasó en Japón, una vez que salí por ahí de fiesta, me pasó que lo pregunté. Le pregunté a un japonés, hablando y tal, charlando de cosas y tal. No sé, creo que fue otra persona la que lo introdujo el tema. Y yo le pregunté, bueno, ¿y tú qué piensas, no, de la guerra, no? De qué pasó con Japón y tal, ¿qué nos puedes contarnos? Porque muchas personas dicen, mi abuelo dice no sé qué tal, aquí se tiró muchísimo tiempo arrepintiéndose, lo pasamos mal por esto. Pero claro, en Japón no pasó eso, porque los americanos reconstruyeron el país, no tuvieron que pagar apenas deudas, no tuvieron apenas que pedir perdón. Entonces las personas no, como tal, no se sienten, pues eso, angustiadas, ¿no? Por lo que hicieron ni nada por el estilo. Y eso es muy importante decirlo, ¿sabes? Porque luego tú lo piensas y dices, joder, ¿cómo puede ser, ¿no?, que un país como Japón, ¿no?, que supuestamente es tan avanzado, ¿no?, en tantas cosas, de repente en este aspecto parece que le da exactamente igual lo que pasara, ¿no? Y es que es así, es que tristemente la realidad es que es un poquito así. Entonces yo pregunté y pasó exactamente lo que me esperaba, que era que el colega con el que estábamos hablando, esto no es aquí, con el que estábamos hablando, no sabía enfrentarse a la pregunta. Simplemente me dijo, mira, pues no sé, esto es un poco algo del pasado, ¿no? Tampoco es tan importante. Y claro, te llamaba mucho la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, en España nosotros hablamos de la dictadura y la gran mayoría de personas pues hablan mal de la dictadura, ¿no? Porque, joder, la época en la que mis padres estaban pasándolo mal y tal. Y sin embargo en Japón es como, bueno, pues
pues sí, pasó y ¿qué pasa? Ya no vivimos ahí. ¿Por qué? Porque en la escuela no les han enseñado a qué es lo que estuvo mal de todo eso. Prácticamente, o sea, sí que se lo han enseñado, pero no de una manera para concienciarles de decir, chicos, que fuimos unos verdaderos cabrones, que no puede ser esto de que ahora vengamos aquí como si fuéramos la octava maravilla del mundo, ¿sabes? Y esto es muy importante. Muy importante porque entonces estamos hablando de que hay generaciones enteras de japoneses que no tienen conciencia de lo que pasó y de repente te encuentras con eso, pues que hay un montón de personas que simplemente evitan el tema. Porque dicen, bueno, vamos a ver, que esto pasó hace 80 años, a mí qué más me da, ¿no? ¿Me afecta algo en mi día a día hoy? No, pues ya está. Y eso es importantísimo. Generar esa conciencia política es importantísima porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Japón pasa que el mismo partido político que pusieron los americanos ha gobernado prácticamente indisputado durante pues, toda la historia de la democracia, entre comillas, japonesa. Y eso es una consecuencia directa de eso, del no haber enfrentado tu pasado. ¿Por qué? Porque no has aprendido del pasado y entonces no tienes por qué pensar en ello y eso te afecta en el presente. Entonces, también quiero comentar que eso, que claro, si tú no quieres enfrentar a todas esas cosas malas de Japón, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de otro tema, el trabajo, ¿no? Todas eso que lo hemos tratado muchas veces. La cultura laboral tan angustiante japonesa, ¿no? Y en general asiática. Si tú no quieres tratar eso, es porque refuerzas otras cosas que oculten, en cierto modo, eso de cara al exterior, ¿no? Pues ya sea con el manga, con el anime y tal, todas esas cosas que se han dado cuenta de que funcionan para el ojo exterior y para el ojo interior. Y simplemente, pues es un poco como lo que hacían los romanos, ¿no? Pan y circo, ¿no? Tú das entretenimiento y suficiente comida al pueblo y de esa manera, pues no se te quejan, simplemente. Es muy simple, es un procedimiento muy simple. Claro, te viene alguien con un ojo un poquito más analítico que te quiere tratar temas más profundos, decir, bueno, pero ¿tú qué piensas, no? De lo que pasó aquí y tal. Y resulta que no están directamente preparados para afrontar el tema. Y para mí es muy interesante este tema, por eso lo quería tratar en el episodio de hoy, porque sé que a mucha gente le costará un poco pensar en Japón, pues, de decir, pues, joder, un país que ha cometido todos estos crímenes, un país que tal. Pero el pasado está para aceptarlo y sobre todo, no solo para aceptarlo, sino para aprender de él. Y tú ibas a Tokio, vaya, he hecho puertas, vaya por Dios. Y tú vas a Tokio y vas a un sitio que se llama el Santuario Yasukuni, que es muy interesante el sitio, yo estuve, de hecho, porque me interesaba mucho conocer qué pasaba ahí. Y es un templo, básicamente, bueno, un complejo de templos, en el cual tú te encuentras que están las personas que cayeron en la guerra. Y ahí hay enterrados incluidos criminales de guerra. O sea, está vamos a llamarlo, aunque no es correcto, ¿vale? Pero vamos a llamarlo de esta manera para que se entienda. El Hitler japonés, ¿vale? Está enterrado allí. Y todos los años, como la gente se les ha hecho no se les ha concienciado sobre el pasado, pues todos los años van, tanto fascistas como antifascistas, a pelearse allí entre los que quieren conmemorar a la gente de la guerra y tal, que cayó de la guerra y tal, como la gente que está en contra de todo eso. Y se pelean allí todos los años, ¿eh? Todos los años. Y eso pasa porque no conciencias a un país. Y tal, que eso en parte también en España tenemos un problema también con eso, que muchas personas no están concienciadas sobre las cosas que pasaron en España y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que cada uno habla sin tener ni idea y eso siempre es muy molesto y es peligroso porque luego, si las cosas se suavizan, llega un punto que la gente dice, bueno, no pasará nada si se repiten, ¿no? Porque total, ya ves tú, ¿no? Entonces, este era el tema que quería tratar hoy porque el caso de Japón es muy particular. Por eso, porque tiene un pasado político en el cual se le permitió, en cierta manera, esquipear la parte de pedir perdón, diciéndolo de manera graciosa. Y claro, pues evidentemente, si a ti te dicen, bueno, no hace falta que digan nada, pues evidentemente tú dices, bueno, pues ya está, no tengo más que pensar, no tengo más que tal, voy a enfocarme ahora en mi cultura kawaii y tal, que no puedo tener esto, no pasa nada.
no pasa nada. Voy a hacer todo lo kawaii posible y así que la gente haga cuanta menos preguntas, mejor. Entonces, bueno, me pareció un tema muy interesante este, la verdad. Quería tratarlo en un episodio de Surreal que, bueno, es un tema complejo, ¿vale? Ya, en el momento que haga un vídeo más grande de todo esto, pues evidentemente lo trataré de una manera mucho más con ejemplos concretos y yendo poco a poco, avanzando la historia, porque evidentemente es un tema, como hemos comentado, muy complejo. Y trataré sobre todo el tema de la guerra, yo creo que para mí es súper chulo. Pero bueno, ya tenemos aquí nuestra torre y nuestro balconcito, mira qué chulo. Acá queda guay, ¿eh? Y además justo en 25 minutos. Prácticamente ya está la casa, o sea, nos falta hacer las habitaciones, decorarla por dentro y darle algún toque por fuera que les quiero dar para que no quede tan plana. Y ya podemos hacer más estructuritas, ¿no? Que quiero hacer, los establos y tal, todas esas cosas. Mira qué bonito, nuestro valle, nuestro tal. Ahí podemos hacer una pagoda o yo que sé, algo haremos. Dame ideas en los comentarios igualmente, pero bueno, sobre todo espero que os haya interesado mucho el tema cultural. Déjame ideas de comentarios de qué cosas queréis que tratemos en próximos episodios. Ha sido muy interesante, a mí se me pasa... Siempre me da mucha pereza grabar, pero luego cuando empiezo a grabar y empiezo a hablar y tal, me parece súper interesante y se me pasa rapidísimo. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el episodio y nos vemos la semana que viene con más episodios de Surreal en Kimono. ¡Chao, chao!